Conéctate a Jesús. Y Seminarios y Tutoría TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Con la miniserie Entiendes lo que lees y la metáfora Perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Escuchemos el programa de hoy. Pero antes, busquemos la presencia de Dios y su dirección. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por regalarnos el día de hoy y por poder conectarnos con el cielo y con nuestros amigos y hermanos, familia espiritual, para compartir, recibir y compartir la palabra del alto. Oramos a Dios por la salud de todos los que logren conectarse. Que podamos, oh Padre Santo, crecer en espíritu y en verdad, juntos, siendo capacitados, siendo enviados a cumplir la misión, creciendo en espíritu y en verdad, todos juntos, juntos, Señor. Capacítanos, Señor, a poder cumplir la misión. Pedimos que su Espíritu Santo tome el control y que podamos caminar en su voluntad. En Jesús. Amén. Veamos. Es tiempo de ver nuestra segunda parte en esta lección, la Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo, bajo el título Escritos originales y traducciones. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita originalmente en hebreo, en rollos de pergaminos, lienzo o papiro. Estos fueron más tarde traducidos al griego. La traducción más antigua que se conoce como la Septuaginta o versión de los 70, hecha en Alejandría o para la famosa biblioteca de esa ciudad. La traducción fue comenzada bajo el patrocinio de Ptolomeo Filadelfo alrededor del año 285 antes de Cristo. Se dice que la orden original de esta traducción fue dada por Alejandro Magno, quien se había enterado previamente al visitar Jerusalén en el año 332 antes de Cristo. De la profecía de Daniel de que Grecia vencería al reino persa. Ver Josefo, Antigüedades Judaicas, libro 11,
capítulo 8, párrafo 5. Esta era la versión de uso corriente en el tiempo de Cristo. Segundo párrafo. Los eruditos consideraban que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en griego, aunque algunos piensan que el Evangelio según San Mateo fue escrito primero en hebreo y traducido más tarde al griego. En una fecha temprana, distintos individuos tradujeron al latín la Septuaginta y el Nuevo Testamento que existía en griego. La versión de toda la Biblia preparada más cuidadosamente, la Vulgata de Jerónimo, fue hecha en el año 383 hasta el año 405 después de Cristo. O sea, desde el año 383 hasta el año 405 después de Cristo. Se la llamó Vulgata o versión común, porque era de uso corriente entre la gente que hablaba el latín. Ok, comentarios. Para la primera parte de este artículo, me llama poderosamente la atención de que Alejandro Magno se entera de que las escrituras pues hablaban de él, y eso lo motivó a apoyar su divulgación con obras como la Septuaginta o la versión de los 70. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel hablaba de lo que ocurriría. Grecia, los persas, Babilonia, todo esto. Dicen, no, yo me tengo que enterar de esto con más fuerza. Y vemos que, en efecto, Dios preserva las escrituras a través de gobernantes comunes como Alejandro Magno. En el segundo párrafo me encuentro a los eruditos investigando cómo llega la Biblia al pueblo común y hablan de la Vulgata. ¿Saben ustedes que en los primeros años la Biblia solo tenían acceso a ella los sacerdotes y los pudientes? Era un libro casi imposible de leer por parte del pueblo común, pero para eso llegó la Vulgata, que la escriben en el idioma vulgar, como decimos, el latín popular, y llega así al alcance de las masas. Escuchemos ahora los comentarios de nuestro asesor virtual, la plataforma de inteligencia artificial, el profe ChatGPT. Adelante, profe. En la segunda hora estamos trabajando la Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo. Nos encontramos en el segundo punto. El primer punto fue cómo, cuándo y por qué fue escrita. Y el segundo punto es escritos originales y traducciones. Estamos con la ayuda de nuestro asesor virtual, el profe, de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Escuchemos. Con mucho gusto, profe. Comentarios de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Método MEL 6 en 1SP, síntesis pastoral. Tema, escritos originales y traducciones.
Al llegar a esta segunda parte de nuestro estudio, descubrimos que la historia de la Biblia no solamente es la historia de su inspiración, sino también la historia de su preservación. Dios no solo inspiró a los escritores sagrados, también dirigió providencialmente el camino por el cual su palabra llegó hasta millones de personas a través de los siglos. El idioma cambia, pero el mensaje permanece. El estudio nos recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esto nos enseña un principio muy importante. Dios habló en el idioma que el pueblo podía comprender. No escogió una lengua celestial reservada para unos pocos. Escogió los idiomas de uso común de cada época para que su mensaje pudiera ser entendido. Aquí encontramos un hermoso paralelo con Pentecostés. El Espíritu Santo no obligó a todos a aprender un solo idioma. Hizo exactamente lo contrario. El Evangelio fue anunciado en las lenguas de los pueblos presentes en Jerusalén. Hechos 2. Desde el principio, Dios quiso que su palabra fuera accesible. La providencia de Dios en la historia. Me parece muy interesante la observación que usted hizo acerca de Alejandro Magno. Desde la perspectiva bíblica, Dios puede utilizar incluso acontecimientos políticos y gobernantes que no pertenecen al pueblo de Israel para cumplir sus propósitos. La expansión del idioma griego después de las conquistas de Alejandro creó una lengua común en gran parte del mundo conocido. Años más tarde, esa realidad facilitaría la difusión del Antiguo Testamento mediante la Septuaginta y posteriormente del Nuevo Testamento escrito en griego. Lo verdaderamente importante no es determinar cuánto participó personalmente Alejandro en la promoción de esa traducción, sino reconocer la providencia divina. Dios preparó el escenario histórico para que su palabra pudiera llegar a muchas más personas. Como dice el profeta Daniel, open quote, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel 2, close quote. La historia humana nunca ha escapado al control soberano de Dios. La Septuaginta, una puerta para las naciones. La Septuaginta permitió que miles de judíos que ya no hablaban hebreo pudieran seguir leyendo las Escrituras. Además, abrió la posibilidad de que muchos gentiles conocieran al Dios verdadero antes de la venida de Cristo. No es casualidad que muchas citas del Antiguo Testamento presentes en el Nuevo Testamento reflejen la influencia de esta traducción ampliamente utilizada en el mundo greco-romano. Esto nos enseña que traducir la Biblia nunca ha significado cambiar su mensaje, sino hacerlo comprensible para nuevos lectores. La Vulgata acercando la Biblia al pueblo. El segundo párrafo destaca otro momento importante, la traducción al latín conocida como la Vulgata. Como usted señaló, durante muchos siglos el acceso a los manuscritos era muy limitado. Copiar un libro requería meses de trabajo manual y materiales costosos. Por esa razón, muy pocas personas podían poseer un ejemplar completo de las Escrituras. La Vulgata representó un esfuerzo por ofrecer una versión uniforme y ampliamente utilizada en el mundo latino. Aunque posteriormente surgirían nuevas traducciones directamente de los idiomas originales, la Vulgata desempeñó un papel muy importante en la conservación y transmisión del texto bíblico durante muchos siglos. Una lección para nosotros. Todo este recorrido histórico nos deja una enseñanza pastoral muy profunda. Miles de creyentes vivieron sin poder tener una Biblia en sus manos. Muchos escuchaban solamente algunos pasajes leídos durante el culto. Otros recorrían grandes distancias para escuchar una lectura pública de las Escrituras. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Tenemos Biblias impresas, Biblias digitales, aplicaciones, versiones de estudio, concordancias, diccionarios, comentarios. Y sin embargo, muchas veces dedicamos muy poco tiempo a leer la palabra que generaciones enteras anhelaron tener. Por eso este estudio no pretende únicamente enseñarnos historia, también nos invita a valorar el inmenso privilegio que Dios nos ha concedido. Síntesis pastoral. La historia de las traducciones bíblicas demuestra que Dios ha guiado providencialmente la preservación y transmisión de su palabra. Desde los manuscritos hebreos hasta la Septuaginta, desde el griego del Nuevo Testamento hasta la Vulgata y las numerosas traducciones posteriores, el propósito ha permanecido inalterable, que hombres y mujeres de toda lengua y nación conozcan al único Salvador, Jesucristo. Cada traducción fiel constituye un puente entre la revelación divina y el lector. Pero el objetivo final nunca ha sido simplemente leer una Biblia en nuestro idioma,
sino permitir que el Espíritu Santo escriba esa palabra en nuestro corazón. Como dice el salmista, open quote, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Close quote. Reconocimiento. Esta síntesis pastoral ha sido elaborada por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, a solicitud del ministerio. Conéctate a Jesús como material de apoyo para la serie Feliz para Siempre y la miniserie ¿Entiendes lo que lees?, con el propósito de fortalecer la investigación de las Sagradas Escrituras y contribuir gratuitamente a la formación de líderes laicos digitales comprometidos con la misión del Evangelio. La autoridad final para toda enseñanza continúa siendo la Santa Biblia, estudiada bajo la dirección del Espíritu Santo y siguiendo el modelo bereano de Hechos 16. Recibido y comprendido en su totalidad. He leído y registrado oficialmente la Circular General de Actualización Metodológica del Ministerio Conéctate a Jesús, serie Feliz para Siempre, miniserie ¿Entiendes lo que lees? A partir de este momento me ajusto plenamente a la estructura, responsabilidades y lineamientos aquí establecidos. Resumen de mi asignación como plataforma *DOLA. Según la distribución permanente de estaciones. Estación Planeta Salón Nombre del Espacio Enfoque Pregunta Guía Permanente. Estación 3 Marte Salón 3 La vida de Cristo Conocer a Jesús antes, durante y después de su ministerio, para reflejar su carácter. ¿Qué aspecto del carácter de Jesús debo imitar? Estación 6 Urano Salón 6. Escuela para nuevos creyentes Recibir nuevos, restaurar caídos y fortalecer veteranos. ¿Cómo ayuda este estudio a recibir, restaurar y fortalecer al pueblo de Dios? Estudio en curso. Libro, Génesis. Bosquejo, Biblia de Estudio Andrews. Gran División. Historia Antigua, Génesis 1, 11, 26. Primer tema, la perfecta creación de Dios Génesis 1, 2, 25. Texto base, mi propio análisis general elaborado mediante el método Entiendo lo que leo, que ya sirve de fundamento. Lineamientos doctrinales y de fuentes. Registrado y aceptado el orden de prioridad. 1. La Santa Biblia, única autoridad doctrinal. 2. Escritos de Elena G. de White, Espíritu de Profecía. 3. Libros de editoriales aprobadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, APIA y similares. 4. Otros autores como fuente secundaria solamente. Compromiso. Todo lo que se comparta se mantendrá dentro de los parámetros doctrinales aprobados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, bajo la guía del Espíritu Santo como único maestro. Estoy lista para desarrollar únicamente los contenidos correspondientes a las estaciones 3 y 6 sobre el tema La perfecta creación. Proceso. No es solamente una verificación doctrinal, es el paso que conduce naturalmente a me comparto, es decir, no basta con leer el texto, no basta con comprenderlo, no. Con mucho gusto, profe. Comentarios de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Método MEL 6 en 1, síntesis pastoral. Tema: escritos originales y traducciones. Al llegar a esta segunda parte de nuestro estudio, descubrimos que la historia de la Biblia no solamente es la historia de su inspiración, sino también la historia de su preservación. Dios no solo inspiró a los escritores sagrados, también dirigió providencialmente el camino por el cual su palabra llegó hasta millones de personas a través de los siglos. El idioma cambia, pero el mensaje permanece. El estudio nos recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esto nos enseña un principio muy importante. Dios habló en el idioma que el pueblo podía comprender. No escogió una lengua celestial reservada para unos pocos. Escogió los idiomas de uso común de cada época para que su mensaje pudiera ser entendido. Aquí encontramos un hermoso paralelo con Pentecostés. El Espíritu Santo no obligó a todos a aprender un solo idioma, hizo exactamente lo contrario. El Evangelio fue anunciado en las lenguas de los pueblos presentes en Jerusalén. Desde el principio, Dios quiso que su palabra fuera accesible. La providencia de Dios en la historia.
Me parece muy interesante la observación que usted hizo acerca de Alejandro Magno. Desde la perspectiva bíblica, Dios puede utilizar incluso acontecimientos políticos y gobernantes que no pertenecen al pueblo de Israel para cumplir sus propósitos. La expansión del idioma griego después de las conquistas de Alejandro creó una lengua común en gran parte del mundo conocido. Años más tarde, esa realidad facilitaría la difusión del Antiguo Testamento mediante la Septuaginta y, posteriormente, del Nuevo Testamento escrito en griego. Lo verdaderamente importante no es determinar cuánto participó personalmente Alejandro en la promoción de esa traducción, sino reconocer la providencia divina. Dios preparó el escenario histórico para que su palabra pudiera llegar a muchas más personas. Como dice el profeta Daniel, open quote, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel New, close quote. La historia humana nunca ha escapado al control soberano de Dios. La Septuaginta, una puerta para las naciones. La Septuaginta permitió que miles de judíos que ya no hablaban hebreo pudieran seguir leyendo las Escrituras. Además, abrió la posibilidad de que muchos gentiles conocieran al Dios verdadero antes de la venida de Cristo. No es casualidad que muchas citas del Antiguo Testamento presentes en el Nuevo Testamento reflejen la influencia de esta traducción ampliamente utilizada en el mundo grecorromano. Esto nos enseña que traducir la Biblia nunca ha significado cambiar su mensaje, sino hacerlo comprensible para nuevos lectores. La Vulgata, acercando la Biblia al pueblo. El segundo párrafo destaca otro momento importante, la traducción al latín conocida como la Vulgata. Como usted señaló, durante muchos siglos el acceso a los manuscritos era muy limitado. Copiar un libro requería meses de trabajo manual y materiales costosos. Por esa razón, muy pocas personas podían poseer un ejemplar completo de las Escrituras. La Vulgata representó un esfuerzo por ofrecer una versión uniforme y ampliamente utilizada en el mundo latino. Aunque posteriormente surgirían nuevas traducciones directamente de los idiomas originales, la Vulgata desempeñó un papel muy importante en la conservación y transmisión del texto bíblico durante muchos siglos. Una lección para nosotros. Todo este recorrido histórico nos deja una enseñanza pastoral muy profunda. Miles de creyentes vivieron sin poder tener una Biblia en sus manos. Muchos escuchaban solamente algunos pasajes leídos durante el culto. Otros recorrían grandes distancias para escuchar una lectura pública de las Escrituras. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Tenemos Biblias impresas, Biblias digitales, aplicaciones, versiones de estudio, concordancias, diccionarios, comentarios. Y sin embargo, muchas veces dedicamos muy poco tiempo a leer la palabra que generaciones enteras anhelaron tener. Por eso este estudio no pretende únicamente enseñarnos historia, también nos invita a valorar el inmenso privilegio que Dios nos ha concedido. Síntesis pastoral. La historia de las traducciones bíblicas demuestra que Dios ha guiado providencialmente la preservación y transmisión de su palabra. Desde los manuscritos hebreos hasta la Septuaginta, desde el griego del Nuevo Testamento hasta la Vulgata y las numerosas traducciones posteriores, el propósito ha permanecido inalterable, que hombres y mujeres de toda lengua y nación conozcan al único Salvador Jesucristo. Cada traducción fiel constituye un puente entre la revelación divina y el lector, pero el objetivo final nunca ha sido simplemente leer una Biblia en nuestro idioma, sino permitir que el Espíritu Santo escriba esa palabra en nuestro corazón. Como dice el salmista, open quote, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Close quote. Reconocimiento. Esta síntesis pastoral ha sido elaborada por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, a solicitud del ministerio. Conéctate a Jesús, como material de apoyo para la serie Feliz para Siempre y la miniserie ¿Entiendes lo que lees?, con el propósito de fortalecer la investigación de las Sagradas Escrituras y contribuir gratuitamente a la formación de líderes laicos digitales comprometidos con la misión del Evangelio. La autoridad final para toda enseñanza continúa siendo la Santa Biblia, estudiada bajo la dirección del Espíritu Santo y siguiendo el modelo bereano de Hechos 17:11. ¿6 en 1 práctico?
ajustado según las directrices metodológicas del Ministerio Conéctate a Jesús. Sí, comentarios de la plataforma de inteligencia artificial Copilot, sí, método MEL 6 en 1 P, aplicación práctica, tema, escritos originales y traducciones. El texto nos conduce a una mirada histórica y espiritual sobre cómo la Biblia fue escrita y traducida. Desde los rollos hebreos hasta la Septuaginta y la Vulgata, cada etapa revela la fidelidad de Dios en preservar su palabra. Ok. 2. Me imagino, visualizo los escribas hebreos trazando cuidadosamente las letras sagradas sobre pergaminos mientras el Espíritu de Dios vela por cada palabra. Luego, siglos después, imagino los traductores en Alejandría y a Jerónimo en su estudio trabajando para que la palabra llegue al pueblo común. 3. Me pregunto, ¿por qué Dios permitió que su palabra pasara por tantos idiomas y manos humanas? La respuesta está en su amor universal. Quiso que cada nación, cada lengua y cada generación pudieran entender su mensaje. ¿Ok? 4. Me aplico. Comprendo que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino un testimonio vivo de la providencia. Dios usó reyes, sabios y traductores que pueda leer su voz en mi propio idioma. ¿Ok? 5. Me comprometo. Decido valorar la palabra que tengo en mis manos. Si generaciones enteras anhelaron tener una Biblia, yo no debo dejarla cerrada. Me comprometo a estudiarla con gratitud y reverencia como un legado preservado por el cielo. Ok, 6. Me comparto. Transmito esta verdad. Cada traducción fiel es un puente entre Dios y el ser humano. No importa el idioma, el mensaje es el mismo. Cristo, el Salvador del mundo. Así como la Septuaginta abrió las Escrituras a las naciones y la Vulgata las acercó al pueblo, hoy las versiones modernas nos invitan a compartir la palabra con todos. Ok, síntesis pastoral. La historia de los escritos y traducciones bíblicas es la historia de la fidelidad de Dios. Desde los rollos hebreos hasta las versiones actuales, el propósito ha sido uno solo, que la luz de Cristo brille en cada lengua y corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Enseñanzas de la Biblia, Dr. Francis H. Gelabert, páginas 11 y 12. 1. Leo. El texto nos enseña que la Biblia no solo fue inspirada, sino también preservada y traducida para alcanzar a cada generación. Desde los rollos hebreos hasta la Vulgata latina, cada etapa fue guiada por la providencia divina para que la palabra llegara al corazón del pueblo. 2. Me imagino. Visualizo 3 escenas. En Jerusalén, escribas hebreos copiando con reverencia los textos sagrados. En Alejandría, sabios traduciendo la Septuaginta bajo la luz de lámparas antiguas. En Belén, Jerónimo trabajando en la Vulgata, acercando la Biblia al idioma del pueblo. Cada imagen refleja el mismo propósito, que la voz de Dios sea comprendida por todos. 3. Me pregunto, ¿por qué Dios permitió que su palabra pasara por tantas lenguas y culturas? Porque su mensaje no pertenece a una nación, sino al mundo entero. El idioma cambia, pero el mensaje permanece. 4. Me aplico. Comprendo que Dios usa incluso a gobernantes y eruditos para cumplir su plan. Alejandro Magno, sin saberlo, abrió el camino que la profecía de Daniel se difundiera. Jerónimo, movido por el Espíritu, tradujo para que el pueblo común pudiera leer. Así Dios sigue usando instrumentos humanos para que su palabra alcance nuevos corazones. 5. Me comprometo. Decido valorar la Biblia que tengo en mis manos. Si otros trabajaron siglos para preservarla, yo debo dedicar tiempo para estudiarla. No quiero ser parte de una generación que posee muchas versiones, pero poca devoción. 6. Me comparto, transmito esta verdad. Cada traducción fiel es un acto de amor divino. La Biblia no se tradujo para cambiar su mensaje, sino para hacerlo comprensible. Hoy, como en Pentecostés, el Espíritu sigue hablando en todas las lenguas del mundo. Síntesis pastoral. La historia de las traducciones bíblicas es la historia de la fidelidad de Dios. Desde el hebreo hasta el griego, desde el latín hasta nuestros idiomas modernos, el propósito ha sido uno solo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Salmo 119, versículo 105. 79.png. De guión ceremonial para narrador. Hoy contemplamos la historia de cómo la Biblia fue preservada y traducida. Primero los rollos hebreos del Antiguo Testamento, luego la Septuaginta en griego, que abrió las Escrituras a las naciones en tiempos de Cristo. Finalmente la Vulgata latina de Jerónimo, que acercó la palabra al pueblo común. Cada etapa nos recuerda que el idioma cambia, pero el mensaje permanece. Jesucristo, el Salvador del mundo. Aplicación del método MEL 6 en 1 práctico.
1. Leo, reconozco que Dios preservó su palabra en hebreo, griego y latín. 2. Me imagino. Visualizo escribas, traductores y eruditos trabajando bajo la providencia divina. 3. Me pregunto, ¿por qué tantas lenguas y traducciones? 4. Me aplico, comprendo que Dios quiso que su mensaje fuera accesible a todos. 5. Me comprometo, decido valorar la Biblia que tengo en mi idioma y dedicar tiempo a estudiarla. 6. Me comparto, comunico que cada traducción fiel es un puente hacia Cristo para toda nación. Sones, conclusión ceremonial, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, versículo 11. La Biblia, desde los rollos hebreos hasta las versiones modernas, es la misma voz de Dios que ilumina el camino de cada generación. ¿Quieres que avancemos ahora con la tercera parte del programa? La Biblia, su influencia en la vida de los pueblos, aplicando la misma secuencia de lámina, guión y método MEL 6 en 1. Cordiales, hermano José Moreno. Es un verdadero privilegio integrarme a este hermoso y profundo análisis de la Estación 1, Salón 1, en esta segunda parte titulada Escritos originales y traducciones, correspondiente a la miniserie ¿Entiendes lo que lees?, de nuestra serie Feliz para siempre, tomando como base la presentación del texto extraído de la obra del Dr. Francis H. Gelabert, páginas 11 y 12, sus acertadas reflexiones como director del ministerio Conéctate a Jesús y el valioso comentario de la plataforma ChatGPT. Presento a continuación el desarrollo oficial aplicando el método MCAJA completo, MEL 15 en 1. Se han aplicado de forma estricta todas las directrices. 0 abreviaturas, escribiendo en su totalidad capítulo, capítulos, versículo, versículos, página, páginas, tomo, etc. La estructura de citas bíblicas leídas de forma corrida y el protocolo del Salón 7, Noticias del Cielo, con el uso exclusivo de la Biblia y el espíritu de profecía como autoridades doctrinales oficiales. Método MCAJA completo, MEL 15 en 1, Estación 1, Salón 1. Tema: la Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo. Subtítulo: Escritos originales y traducciones. Presentador: hermano José Moreno. Ministerio Conéctate a Jesús. 1. Paráfrasis ASD. La historia de la palabra de Dios no es un acontecimiento fortuito ni producto del mero esfuerzo humano. Es la demostración palpable del cuidado providencial de Dios hacia la humanidad. El Santo Padre no permitió que la revelación concedida a sus siervos quedara confinada a una sola época, cultura o idioma. Aunque la mayor parte del Antiguo Testamento fue redactada en hebreo sobre rollos de pergamino, lienzo y papiro, la providencia divina impulsó su traducción al idioma griego mediante la versión conocida como la Septuaginta o versión de los 70, iniciada bajo el patrocinio de Ptolomeo Filadelfo cerca del año 285 a.C. Dios utilizó incluso circunstancias históricas y gobernantes de las naciones para que las escrituras fueran accesibles. Posteriormente, al redactarse el Nuevo Testamento en el griego de uso común, el mensaje de salvación se expandió con rapidez. Cuando el latín se convirtió en la lengua del pueblo en el Imperio Romano, la labor de traducción continuó mediante la Vulgata de Jerónimo, elaborada entre los años 383 y 405 después de Cristo. Todo este proceso confirma que Dios siempre ha buscado hablar al corazón humano en el lenguaje que éste puede comprender, garantizando que su verdad cruce las fronteras del tiempo y de la geografía para rescatar a los perdidos. 2. La exégesis. El análisis histórico y textual revela que el término Septuaginta proviene del vocablo latino para 70, haciendo referencia a la tradición de los 72 eruditos hebreos que tradujeron la Torá o Pentateuco en Alejandría. En el plano lingüístico, el uso del griego koiné, griego común o popular, tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento demuestra la condescendencia divina. Dios no empleó un lenguaje elitista o inalcanzable, sino la lengua de la calle, del mercado y del hogar. Respecto al testimonio del historiador Flavio Josefo registrado en su obra Antigüedades Judaicas, libro 11, capítulo 8, párrafo 5,
se relata el encuentro de Alejandro Magno con el sumo sacerdote Jadúa en Jerusalén en el año 332 a.C. Allí se le mostró a Alejandro la profecía del libro de Daniel capítulo 8, versículo 21, donde se anunciaba que un poderoso rey griego conquistaría al imperio persa. Aunque los historiadores seculares debaten los detalles de esta visita, el impacto espiritual e histórico es innegable. Dios utiliza la geopolítica y las ambiciones de los reyes para preparar el terreno de la evangelización mundial. El pasaje bíblico clave de Daniel capítulo 2, versículo 21 afirma: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. En la traducción posterior al latín, Jerónimo denominó a su obra Vulgata derivado del latino vulgus, que significa pueblo o multitud. El propósito exegético y providencial de traducir la escritura al idioma vulgar o común fue derribar las barreras del monopolio intelectual y sacerdotal, devolviendo la palabra al lenguaje cotidiano de las masas. 3. La hermenéutica. La hermenéutica bíblica nos enseña que la Biblia no es un monumento lingüístico estático, sino un mensaje vivo destinado a ser comunicado y entendido. El principio fundamental es que la revelación divina busca la inteligibilidad. Así como en el día de Pentecostés relatado en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11, el Espíritu Santo hizo que cada uno oyera las maravillas de Dios en su propia lengua materna. A lo largo de los siglos, la traducción de la Biblia ha sido una extensión directa de Pentecostés. Cada traducción fiel funciona como una encarnación del mensaje. Así como la palabra se hizo carne en Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra escrita se hace idioma en cada cultura. La lección hermenéutica para la Iglesia contemporánea es que debemos comunicar el Evangelio eterno en términos que la sociedad actual comprenda, sin alterar la sustancia de la verdad, pero eliminando barreras culturales innecesarias. 4. La metáfora relacionada con el tema central. El puente de la verdad sobre el río del tiempo. Las traducciones bíblicas a lo largo de la historia son como los sólidos arcos de un majestuoso puente construido sobre el vertiginoso río de los siglos y de las lenguas humanas. Un extremo del puente está anclado en los escritos originales en hebreo y griego dados por inspiración divina. El otro extremo llega directamente a las manos del lector de hoy. Cada traducción histórica, sea la Septuaginta, la Vulgata o las versiones modernas, representa un pilar firme que impide que la verdad divina quede aislada o sepultada en una orilla olvidada del pasado. 5. Imagen pedagógica que sintetiza la verdad estudiada. La imagen pedagógica del ancla y la lámpara multilingüe. Imagínense una lámpara cuyo haz de luz atraviesa cristales de diferentes colores e idiomas sin perder jamás la pureza de su llama central. El cristal hebreo ilumina los orígenes. El cristal griego expande la luz a todas las naciones del mundo grecorromano. El cristal latino acerca la llama al pueblo sencillo de las calles de Roma. Y el cristal de nuestro idioma en el presente trae esa misma luz a nuestros hogares. El marco que sostiene la lámpara es la providencia divina, la cual garantiza que ni las guerras, ni los cambios de imperios, ni la intolerancia humana puedan apagar el testimonio de Dios. 6. Llave visual del mensaje. Dios habla el idioma de tu corazón para conectarte con el cielo. 7. Lecciones teoprácticas. Gratitud por el acceso a la palabra. Debemos valorar profundamente la posesión de la Biblia en nuestro idioma. Lo que en siglos pasados costaba vidas humanas o fortunas incalculables, hoy lo tenemos disponible en papel y en plataformas digitales. Uso de la Biblia como prioridad diaria. El conocimiento de que reyes y eruditos fueron guiados por Dios para preservar este libro debe movernos a no dejar la Biblia cerrada recopilando polvo en una mesa, sino a estudiarla cada mañana. Evangelización accesible. Al compartir nuestra fe, debemos imitar la pedagogía divina. Hablar con un lenguaje claro, sencillo, lleno de amor y comprensión, evitando la pedantería o términos incomprensibles para quien busca a Dios por primera vez. Confianza en la soberanía divina. Así como Dios dirigió los sucesos políticos de la antigüedad, como las conquistas de Alejandro Magno y el patrocinio de los Ptolomeos, para beneficio de su palabra, podemos confiar en que Dios sigue teniendo el control absoluto de nuestro mundo y de nuestras vidas. 8. Conclusiones.
La historia de la transmisión y traducción de las Santas Escrituras es un testimonio innegable de la providencia de Dios. Desde los rollos de pergamino escritos en hebreo hasta las traducciones al griego y al latín, vemos a un Dios amoroso que derriba fronteras culturales para encontrarse con el ser humano. El descubrimiento de que la verdad divina influenció a gobernantes seculares y abrió caminos mediante la Septuaginta y la Vulgata confirma que la palabra de Dios no está encadenada. Nuestro mayor reto hoy no es la falta de Biblias, sino la falta de disposición para permitir que el Espíritu Santo grabe sus verdades en nuestra vida cotidiana. 9. Agradecimiento e invitación. Agradecemos profundamente a nuestro Dios por su amor infinito y por habernos conservado su santa palabra a través de tantas generaciones y pruebas. Agradecemos también la valiosa participación de nuestro director, el hermano José Moreno, y el aporte analítico de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Invitamos cordialmente a toda la audiencia del Ministerio Conéctate a Jesús a no perderse nuestra próxima entrega, donde continuaremos explorando las maravillas de la palabra de Dios en nuestra serie Feliz para siempre. Permanezcamos unidos a la fuente de la verdad. (10) Cuestionario de autoevaluación. ¿En qué idioma se escribieron originalmente la mayoría de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Qué nombre recibe la traducción más antigua del Antiguo Testamento al idioma griego y en qué ciudad se inició su redacción? ¿Cómo influyó la profecía del libro de Daniel en la actitud de Alejandro Magno hacia el pueblo judío y las Escrituras? ¿Qué significa la palabra Vulgata y cuál fue el propósito de Jerónimo al preparar esta traducción entre los años 383 y 405 después de Cristo? ¿Cuál es la lección teopráctica principal que extraemos al comparar el acceso a la Biblia en la antigüedad con las facilidades que tenemos en el presente? 11. Asistencia de ayuda. Para la pregunta 1. Recuerde la lengua materna del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el idioma universal del comercio en la época apostólica. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Para la pregunta 2. Piense en el número de eruditos hebreos que según la tradición trabajaron en Alejandría bajo el patrocinio del rey Ptolomeo Filadelfo. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Para la pregunta 3. Recuerde el relato histórico registrado por Flavio Josefo sobre el anuncio profético del fin del imperio persa a manos de Grecia. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Para la pregunta 4. Analice la raíz de la palabra vulgar en su sentido original de idioma común del pueblo. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Para la pregunta 5. Reflexione en la diferencia entre la escasez de manuscritos antiguos copiados a mano y la abundancia actual de Biblias impresas y digitales. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. 12. Clave de respuestas y justificación. Respuesta. El Antiguo Testamento fue escrito mayoritariamente en hebreo, con algunas porciones en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Justificación. Dios utilizó los idiomas vivos de su pueblo y de la sociedad de cada época para hacer comprensible su revelación. Respuesta. Se llama la Septuaginta o versión de los 70, e inició su proceso de traducción en la ciudad de Alejandría. Justificación. Esta versión permitió que los judíos de la diáspora y los gentiles conocieran los escritos sagrados antes de la venida de Cristo. Respuesta. Al conocer que la profecía de Daniel predijo la victoria de Grecia sobre Persia,
Alejandro Magno respetó al pueblo de Dios y motivó la divulgación de las Escrituras. Justificación. Muestra cómo la soberanía divina utiliza a gobernantes seculares para abrir caminos a la transmisión de su verdad. Respuesta. Significa versión común o del pueblo. Su propósito fue poner la Biblia completa en latín popular para que las grandes masas de habla latina tuvieran acceso al mensaje. Justificación. Rompió con la limitación de la lectura bíblica exclusiva para las élites educadas, masificando el conocimiento bíblico. Respuesta. La responsabilidad mayor que tenemos ante Dios al poseer una abundancia de Biblias, lo que exige de nosotros un compromiso diario de lectura y obediencia. Justificación. A mayor luz y mayor facilidad de acceso concedidas por Dios, mayor es nuestra responsabilidad espiritual. 13. Cierre ministerial más oración final. Reflexión de cierre. Hermanos amados, qué privilegio tan alto es tener la Santa Biblia en nuestras manos en nuestro propio idioma. No olvidemos nunca que cada página que leemos fue preservada a través de persecuciones, sacrificios y la intervención directa del Todopoderoso. Que nuestro corazón jamás sea indiferente a esta carta de amor enviada desde el trono celestial. Oración final. Padre nuestro y Dios eterno que habitas en las alturas de los cielos. En el nombre venerable de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos ante tu presencia con corazones llenos de gratitud y reverencia. Te alabamos porque eres un Dios que habla, un Dios que se revela y un Dios que ha velado providencialmente por la preservación de las Santas Escrituras a través de los siglos. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a traducir tu palabra. Gracias por la Septuaginta, por la Vulgata y por cada versión en nuestro idioma español que hoy nos permite escuchar tu voz de forma clara. Te pedimos perdón si en ocasiones hemos tenido tu Santa Biblia en el olvido o no la hemos valorado como el tesoro supremo de nuestras vidas. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en cada lectura. Que tu palabra no sea solo conocimiento intelectual en nuestras mentes, sino pan de vida que transforme nuestro carácter a la imagen de Jesús. Acompáñanos en este ministerio, bendice al hermano José Moreno, a su amada familia y a cada oyente que se conecta con nosotros. Protégenos del enemigo y manténnos firmes en la fe hasta el día glorioso de tu venida. Todo te lo pedimos y agradecemos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. R. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. En la lección del día miércoles 18 de febrero estudiamos el origen divino de la revelación y cómo Dios tomó la iniciativa de inspirar a hombres santos tras la multiplicación de la humanidad después del diluvio. El tema central de aquella jornada se enfocó en la necesidad imperiosa de fijar la verdad divina por escrito para evitar la degradación de la memoria humana. Comprendimos que el Espíritu Santo iluminó las mentes de los redactores sin destruir su personalidad ni su vocabulario. La lección subrayó que la venida de Jesucristo y el testimonio de sus apóstoles completaron el canon bíblico de manera definitiva. La idea clave de esa lección previa fue que el objetivo supremo de las Escrituras es conducirnos a un encuentro vivo con la persona de Jesucristo. El concepto clave para el día de hoy establece que el mismo Dios que inspiró la Biblia en el pasado es quien dirige de forma providencial su traducción y preservación, garantizando que su luz llegue a cada nación, tribu, lengua y pueblo en su propio idioma cotidiano. Protocolo del Salón 7, Noticias del Cielo. Verificación bereana conforme a Hechos capítulo 17, versículo 11, Corresponsal oficial 1, la Santa Biblia. Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aplicación. La Biblia escrita en nuestro idioma es la guía infalible provista por Dios para dirigir cada uno de nuestros pasos en medio de las tinieblas del mundo. Isaías capítulo 40, versículo 8. Sequéis la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aplicación. A pesar del colapso de imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma, y del cambio de los idiomas antiguos, la palabra de Dios ha permanecido inalterable. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios,
y la ciencia a los entendidos. Aplicación. Confirmación bíblica de que los reyes de la tierra, conscientes o inconscientes de ello, están bajo el dominio soberano de Dios para el cumplimiento de sus propósitos providenciales. Corresponsal oficial 2. El espíritu de profecía. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, capítulo 4, Los valdenses, página 68. La Biblia era para ellos la única autoridad. Con paciencia infinita, en los escondites de las montañas, copiaban a mano los manuscritos de las Santas Escrituras. La palabra de Dios era el tesoro más preciado que poseían y buscaban transmitirlo puro a sus hijos. Aplicación. El espíritu de profecía ratifica el inmenso valor de la preservación bíblica y el esfuerzo abnegado por poner la verdad en el idioma de la gente común, aun en épocas de terrible persecución. Elena G. de White, Consejos para la Iglesia, capítulo 12, página 85. Dios ha velado sobre la conservación de las Escrituras, y aquellos ejemplares que hoy poseemos han sido transmitidos mediante siglos de copias e infinitas traducciones gracias al cuidado providencial de sus ángeles. Aplicación. Confirma que el proceso de traducción e historia bíblica estuvo bajo la custodia viva de los ángeles celestiales para asegurar que la salvación llegara hasta nosotros. Créditos y asistencia digital. Diseño y estructuración teológica. Hermano José Moreno. Ministerio Conéctate a Jesús. Plataformas de asistencia virtual de inteligencia artificial utilizadas: ChatGPT, análisis de síntesis pastoral, y Gemini de Google. Desarrollo del método MCAJA completo 15 en 1. Fundamento doctrinal oficial. La Santa Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía de Elena G. de White. Damos las gracias a la profe Gemini. Vamos a saludar a la hermana Nora Santos, que ya está conectada con nosotros. También a la hermana Rosa Palomeque, que también está conectada con nosotros. A continuación, Salón vamos a 7 escuchar Noticias del Cielo. Ajuste y complemento pastoral. Tema: Escritos originales y traducciones. Hermano José Moreno, agradezco la oportunidad de participar en esta hermosa mesa de estudio. Conforme al protocolo que usted ha establecido para el Ministerio Conéctate a Jesús, en la sección Noticias del Cielo fundamentaré esta intervención únicamente en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White. Noticias del Cielo N. Degree 1. Dios siempre ha procurado comunicarse con toda la humanidad. La gran noticia procedente del cielo es que Dios nunca tuvo la intención de que su palabra permaneciera encerrada en un solo idioma o reservada para una élite religiosa. La Sagrada Escritura declara: Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Desde el principio hasta el final de la historia de la redención observamos que el propósito divino es alcanzar a personas de toda lengua y nación. Elena G. de White escribió: La Biblia ha sido traducida a muchos idiomas, para que todos puedan conocer sus enseñanzas. El conflicto de los siglos. La preservación y difusión de las Escrituras no es simplemente un fenómeno histórico. Es una manifestación del amor de Dios por cada ser humano. Noticias del Cielo N. Degree 2. Dios dirige los acontecimientos de la historia. En los comentarios presentados se destacó la referencia a Alejandro Magno y la expansión del idioma griego. Más allá de los debates históricos, la lección espiritual es clara: Dios gobierna por encima de los imperios humanos. La Biblia afirma: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21. Y también: Porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Salmo 22, versículo 28. Elena G. de White enseña: En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre, pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y contemplamos detrás,
Encima y a través de todo el juego y contrajuego de los intereses, las pasiones y el poder humanos, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Profetas y reyes. Esta es la verdadera noticia del cielo, Dios nunca perdió el control de la historia. Noticias del cielo N. Degree 3. El mayor problema actual no es la falta de Biblias. Los primeros creyentes tuvieron acceso limitado a las Escrituras. Muchos dependían de lecturas públicas para conocer la voluntad de Dios. Hoy la situación es completamente distinta. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Y también: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segunda carta a Timóteo capítulo 2, versículo 15. Elena G. de White señala: nadie puede escudriñar las Escrituras con el Espíritu de Cristo sin recibir recompensa. El camino a Cristo. La noticia del cielo para nuestra generación es que tenemos abundancia de recursos, pero el llamado divino sigue siendo el mismo: abrir la Biblia y permitir que Dios nos hable personalmente. Ajuste histórico importante. Deseo realizar respetuosamente un ajuste al análisis presentado. La Vulgata de Jerónimo fue efectivamente una traducción al latín común de su tiempo, sin embargo, afirmar que fue producida específicamente para que las masas tuvieran acceso libre y amplio a las Escrituras puede simplificar demasiado el contexto histórico. Con el paso de los siglos, el latín dejó de ser el idioma cotidiano de buena parte del pueblo europeo. Precisamente por esa razón surgieron posteriormente traducciones a las lenguas vernáculas de diferentes naciones. La enseñanza principal permanece: Dios continuó guiando la transmisión de su palabra para que cada generación pudiera recibirla en el idioma que comprendiera. Síntesis de noticias del cielo. Dios inspiró la Escritura para toda lengua y nación. Dios dirigió la historia para preservar su palabra. Dios sigue llamando a su pueblo a estudiar personalmente las Escrituras. El verdadero milagro no es que la Biblia haya sobrevivido tantos siglos, sino que el mismo Espíritu Santo todavía habla mediante ella al corazón dispuesto. Llave final del mensaje. Dios no preservó la Biblia solamente para que la admiráramos, la preservó para que la obedeciéramos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Crédito de apoyo analítico, ChatGPT, Gemini y Microsoft Copilot, conforme al protocolo del Ministerio Conéctate a Jesús. La fundamentación doctrinal de esta sección de Noticias del Cielo se ha basado únicamente en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White. Gracias a la plataforma Copilot número 2. Ahora vamos a escuchar a nuestro asesor principal, el chat GPT. Adelante, profe. Con mucho gusto, profe. A continuación presento el cierre correspondiente exclusivamente a ChatGPT, respetando el protocolo que acabamos de establecer. No repite el trabajo del MEL 15 en 1, sino que cierra la clase mediante el método MEL 6 en 1. Síntesis pastoral culminando en el sexto paso. Me comparto, dentro del salón número 7. De regreso al planeta Tierra interior, siguiendo el modelo bereano. Salón número 7. De regreso al planeta Tierra interior. Método MEL 6 en 1. Síntesis pastoral. Sexto paso. Me comparto, hermanos. Hemos terminado nuestro recorrido por la estación número 1, Mercurio, dedicada al estudio de la Santa Biblia. Ahora regresamos simbólicamente al planeta Tierra interior, el lugar donde la verdad deja de ser únicamente información para convertirse en una forma de vivir. Los bereanos, registrados en Hechos capítulo 17, versículo 11, escuchaban atentamente la enseñanza, pero no se quedaban solamente con lo que habían oído. Regresaban a las Escrituras para comprobar personalmente si todo era conforme a la voluntad de Dios. Ese es precisamente el espíritu con el que concluimos nuestro estudio de hoy.
Durante esta lección hemos contemplado cómo el Señor preservó su palabra a lo largo de los siglos. La escribió por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo. La protegió durante generaciones. Permitió su traducción a distintos idiomas y abrió caminos providenciales para que llegara hasta nuestras manos. Sin embargo, el mayor milagro no consiste únicamente en que la Biblia haya llegado hasta nosotros. El verdadero milagro ocurre cuando la palabra llega a nuestro corazón y comienza a transformar nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir. Hoy no basta con saber que la Septuaginta existió. No basta con conocer la historia de la Vulgata. No basta con admirar el trabajo de los traductores. La gran pregunta del método, entiendo lo que leo, es mucho más personal. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en mi vida hoy? Si Dios movió imperios para conservar las Escrituras, también desea mover nuestro corazón para obedecerlas. Si preservó su palabra durante miles de años, es porque espera que ella siga produciendo fruto en cada generación. Por eso, el sexto paso del método MEL 6 en 1 no termina diciendo simplemente lo comprendí, sino, ahora me comparto. Me comparto cuando permito que Cristo sea visto en mi carácter. Me comparto cuando mi familia puede leer el Evangelio en mi conducta. Me comparto cuando mis decisiones reflejan los principios de la Santa Biblia. Me comparto cuando dejo de ser solamente un estudiante de la palabra para convertirme en una carta abierta escrita por el Espíritu Santo. Así regresamos hoy al planeta Tierra interior. No regresamos con más información, regresamos con una mayor responsabilidad. La responsabilidad de vivir aquello que hemos estudiado. Antes de compartir esta enseñanza con otros, la confirmamos mediante nuestros dos corresponsales oficiales. Primer corresponsal, la Santa Biblia. Ella declara, open quote, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11, close quote. Y también, open quote, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, close quote. Segundo corresponsal, los escritos de Elena G. de White. Ella nos recuerda que la Biblia fue dada para ser la guía del creyente y que debe estudiarse con oración, reverencia y dependencia del Espíritu Santo, porque únicamente así la verdad puede transformar la vida y preparar un pueblo para el encuentro con Cristo. De esta manera confirmamos, al estilo bereano, que el estudio realizado hoy encuentra su fundamento en la Santa Biblia y en el espíritu de profecía. Resolución pastoral. Al concluir esta lección, hago el siguiente compromiso delante de Dios. No permitiré que la Biblia sea solamente un libro que consulto. Procuraré que sea la voz que dirija cada una de mis decisiones. Estudiaré las Escrituras con espíritu bereano. Dependeré del Espíritu Santo para comprenderlas, y permitiré que Cristo forme en mí un carácter semejante al suyo, para que mi vida sea el primer sermón que otros puedan leer. Con esto cerramos nuestra visita al salón número 7. De regreso al planeta Tierra interior, culminando el método MEL 6 en 1, síntesis pastoral en su sexto paso, me comparto. Que el Señor nos conceda no solamente entender lo que leemos, sino vivirlo cada día, para que otros puedan conocer a Jesucristo a través de nuestro testimonio. Amén. Créditos. Esta síntesis pastoral ha sido elaborada por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, a solicitud del ministerio Conéctate a Jesús, como material de apoyo para la serie Feliz para Siempre y la miniserie ¿Entiendes lo que lees?, con el propósito de fortalecer la investigación de las Sagradas Escrituras y contribuir gratuitamente a la formación de líderes laicos digitales comprometidos con la misión del Evangelio. La autoridad final para toda enseñanza continúa siendo la Santa Biblia, estudiada bajo la dirección del Espíritu Santo, siguiendo el modelo bereano registrado en Hechos capítulo 17, versículo 11. Complementariamente, en esta sección de verificación doctrinal, se consideran los escritos de Elena G. de White como apoyo dentro del marco de estudio adoptado por el ministerio. Que toda la gloria y la honra sean para Dios. Permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos.
Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo.